Bueno, buenas tardes a todos. Espero que hayáis comido bien, que hayáis repuesto fuerzas. ¿Qué tal los talleres? ¿Bien? ¿Pero de verdad? Me imagino que tendréis la cabeza así porque cuando uno aprende muchas cosas, luego necesita un tiempo para asimilarlo. Pero bueno, vamos a seguir con esta segunda parte del primer día del Congreso por Talento Joven. Tenemos una tarde estupenda en la que vamos a seguir aprendiendo y compartiendo cosas interesantes y, por supuesto, tenemos también el día de mañana. Voy a pasar lista, así que, por favor, os espero también mañana en este segundo día del Congreso. Bueno, vamos a dar paso ya al tiempo de las mesas redondas. Vamos a contar con la presencia de expertos que nos van a contar su punto de vista sobre la situación de los jóvenes con discapacidad y seguramente nos den también consejos, recomendaciones, ideas para acercarnos a ese momento y para facilitar ese momento de la entrada en el mercado laboral para los jóvenes con discapacidad. Y es que no podemos hablar de esas oportunidades, de cómo favorecer esa entrada en el mercado laboral para los jóvenes con discapacidad, sin conocer el punto de vista, efectivamente, de las empresas, de los reclutadores, de las entidades que trabajan para la empleabilidad de las personas con discapacidad, de los orientadores, de las familias y de todo el entorno de los jóvenes. Así que, en este sentido, y bajo el nombre Oportunidades del Empleo para Jóvenes con Discapacidad, vamos a dar paso a esta primera mesa redonda que nos trae profesionales, personalidades y también empresas de primer nivel, a nivel nacional y también internacional. Tenemos a Acciona, Compañía Española de Promoción y Gestión de Infraestructuras y Energías Renovables, Inserta Empleo, la entidad de Fundación 11 para la formación y el empleo, y además vamos a contar con personalidades como Andrea Ramos, influencer, experta en recruiting con más de 250.000 seguidores en Instagram, o Arantxa Garay Gordovil. Es orientadora especializada en guiar a las familias con jóvenes con discapacidad en esa transición hacia la vida adulta. Bueno, antes de dar paso a esta mesa redonda, que de verdad os digo que va a ser muy interesante, vamos a ver un vídeo. Entrará, os lo prometo. Te dirán que nunca vas a conseguirlo. Que ni siquiera lo intentes. Porque no creen en ti. Porque querrán protegerte del fracaso. Pero tú sabes que el mayor fracaso sería abandonar. Que hay que ser muy valiente para luchar cuando nadie apuesta por ti. Seguramente caerás. Te tropezarás. Quizás no seas la persona que ellos esperan. Pero no vas a dejar que te traten como si fueras transparente o frágil. No te vas a romper. No vas a renunciar a tus sueños. Porque tú también puedes correr para alcanzar tus metas. Tú también puedes hacerte oír. Solo tú puedes ver, mejor que nadie, hasta dónde quieres llegar. Y cuando llegues, tu victoria será plena. Porque lo habrás dado todo para conseguirla. Porque nadie mejor que tú sabe que cuando la vida te derriba, puedes levantarte. Pero si te rindes, será para siempre. No te rindas nunca. Si eres un joven con discapacidad y buscas trabajo o formación, inscríbete en noterrindasnunca.org. Fundación 11. Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Bueno, pues damos paso ya a la mesa redonda y Mar Medeiros, directora del área de Empresas, Alianzas y Estratégicas y RSC de Inserta Empleo, va a moderar este debate. Querida Mar, gracias por estar ahí. Somos todo oídos. Gracias a todos. Os dejo con ellos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. No te rindas nunca, este vídeo, este lema de vida que nos lo recordaba también Cisco en la conferencia inaugural, nuestro vicepresidente, el alcalde, es un lema que sale justamente de las empresas. Juanma estaba en aquel momento representando a Acciona y le preguntamos a las empresas qué le aportaban las personas con discapacidad que estaban trabajando en sus equipos. Y concluyeron que les aportaba un espíritu no te rindas nunca.
Bueno, continuando un poco con los agradecimientos, queremos agradecer, por supuesto, a los ponentes, también al público. Se dice mucho que las personas jóvenes, que el talento que escasea, que la gente que no tiene interés. Bueno, estáis aquí muchas personas, más de 500 en total, entre presencial y streaming. Una tarde de julio, eso implica que sí que hay mucho talento y muchas ganas y que tenemos que ponerlo al servicio de estas empresas, al servicio de este gran país. Empezamos ya con la mesa. Este congreso, como se recordaba, es una iniciativa que está dentro del programa Alianzas por el Talento, un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y por Fundación 11 y que configura alianzas que son claves para conseguir un poco esos objetivos de activar, emplear a miles de jóvenes con discapacidad. Entre otras herramientas tenemos la comunidad por talento joven. En esa comunidad se dan cita virtualmente todos los agentes que formáis parte de este programa. Personas con discapacidad, sección específica también para familias, para profesionales, para ámbito educativo, para ámbito social y ámbito laboral, que son los que nos acompañan hoy en esta mesa. En esta mesa vamos a analizar cuál es la realidad de este contexto laboral y las oportunidades un poco que nos ofrece. Nos van a desvelar también algunos tips muy importantes para que podáis brillar con luz propia en estos procesos de selección. Y tenemos el lujo de tener con nosotros a Gloria Sánchez. Gloria Sánchez es licenciada en Psicología y tiene un máster en Gestión de Pymes por Fundación 11. Veníamos repasando, se incorporó a Inserta Empleo ya en el año 97, ocupando distintos cargos y en la actualidad es coordinadora de Operaciones y Gestión del Cambio. Bienvenida, Gloria. Gracias. Tenemos a Juan Manuel Cruz Palacios. Juanma es director de Relaciones Laborales, Asesoría Jurídico-Laboral, Sostenibilidad y un montón de cosas más en Acciona. Tiene una extensa y muy importante trayectoria como director de Recursos Humanos de Vivaer, de Iberia, consultoría de Recursos Humanos también en PricewaterhouseCoopers, del que ha sido socio, y tiene pues, también una extensa carrera laboral en el ámbito de Acciona y también es el vicepresidente del Consejo Asesor del Foro Inserta, de este foro en donde más de 100 empresas y entidades pues, trabajamos juntos, trabajamos en red para ofrecer oportunidades de empleo a personas con discapacidad. Gracias, Juanma. Gracias. Tenemos también a Andrea Ramos, socióloga, experta en recruiting y recursos humanos, autora del libro Consigue el trabajo que tú quieres. Es una de las influencers más importantes, como recordaba Lari, y a ella le gusta definirse como generadora de contenidos sobre empleabilidad. Tiene más de 259 millones de seguidores en Instagram. Millones no, ojalá. Arantxa Garay Gordovil es profesora asociada en la Universidad de Comillas, presidenta de la Fundación Alas y administradora del Centro Especial de Empleo TEFEMO, dedicado a personas con discapacidad. Actualmente es directora de Bachillerato y FP en Santa María la Blanca. Bienvenida, Arantxa. Gracias. Bueno, antes de comenzar con las preguntas por cada bloque, nos gustaría lanzar dos preguntas para responder un poco en formato titular a toda la mesa. La primera es, ¿qué creéis que aporta contar con talento con discapacidad en las diferentes organizaciones? Y la segunda es un poco el rol de las alianzas en todo este proceso. Empezamos, si queréis, Juanma, Andrea. Juanma. Venga, empiezo. ¿Qué aporta la incorporación de personas con discapacidad a una organización como la nuestra? Pues aporta, lo primero de todo, talento. No podemos esperar otra cosa diferente que el que una persona con discapacidad va a aportar su talento a la organización. Pero es verdad que sí aporta algo más, ¿no? Y me gusta poner últimamente un ejemplo que me resulta gráfico. No sé si os acordáis, hace 20 años tú ibas a un director, no directora, director, y le decías, oye, tengo una candidata estupenda. No, mujer no, porque luego, no, mejor tráeme un hombre, ¿no? Esto hace 20 años ocurría, ahora no ocurre. Por suerte, en nuestras organizaciones, en las grandes organizaciones no ocurre. Puede haber por ahí alguna organización del Pleistoceno donde todavía ocurra, pero esto ya normalmente en las empresas más avanzadas no ocurre.
hace 5 años tú decías, oye, tengo un candidato fantástico o una candidata fantástica para ese puesto y tiene una discapacidad, y veías que es... Bueno, si tú me lo dices, hombre, de verdad que tiene... Bueno, pues ahora pasa un poco todo lo contrario, porque todas las organizaciones hemos aprendido que la diversidad, hace 20 años era la incorporación de la mujer a posiciones en espacios masculinizados, y hoy la incorporación de personas con discapacidad aporta valores enormemente positivos a la organización. Y las organizaciones, los pequeños núcleos dentro de la organización son mejores, son humanamente mejores si hay mayor diversidad, en el sentido más amplio, no solamente discapacidad, sino mayor diversidad. Y eso es lo que realmente yo creo que aporta la incorporación de personas con discapacidad. Luego hablaremos de cómo podéis afrontar ese reto de aproximaros a las empresas, pero quedaros con ese mensaje. Las organizaciones más avanzadas, las que vosotros tenéis que querer, quieren personas como vosotros dentro de su estructura. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final lo que aporta también es una diversidad y una realidad, porque es la realidad, ¿no? Las personas con discapacidad también tienen con ellas unas habilidades que en el mercado laboral ahora mismo son muy demandadas, la adaptación a cambios, la resiliencia, bueno, al final son retos que ven de manera diaria y esas habilidades ahora mismo en el mercado laboral son imprescindibles. Es lo que más se busca, las habilidades blandas en cualquier candidato. Antes no tenía tanta importancia, antes era, no, habilidades técnicas, que sepas usar este programa o que sepas hacer otra cosa. Pero ahora mismo las habilidades blandas, a raíz de la pandemia, son imprescindibles. Y bueno, totalmente de acuerdo. Además, que personas discapacitadas estén en las organizaciones hace también que la organización conozca sus necesidades y adapte esos productos también, ¿no? Que es muy necesario. Solo quieren llegar a un poco, quieren llegar a más gente, ¿no? Muy importante también. Arantxa, ¿alguna cuestión nueva que...? Reflexionaba, ¿no?, un poco al hilo de lo que comentaba Andrea, ¿no? Yo creo que las organizaciones más inclusivas, entendiendo además, como decía Juan Manuel, ¿no?, la discapacidad, la diversidad en general, ¿no? O sea, que aceptar que la sociedad es diversa y nuestras organizaciones tienen que serlo, ¿no?, tiene que ver con incorporar puntos de vista diferentes, experiencias vitales distintas, ¿no? Y eso, sin lugar a dudas, va a mejorar tu producto, tu servicio, o incluso te va a abrir horizontes de negocio que a lo mejor en ese momento no contemplabas, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con un tema de credibilidad, ¿no?, de honestidad, de autenticidad. Tiene que ver con una imagen de marca que de verdad haga lo que dice que quiere hacer en su propósito, en sus valores, ¿no? Yo creo que a nivel interno y a nivel externo, ¿no? Las empresas, las marcas tienen que vender internamente una credibilidad y una honestidad para que la experiencia de sus empleados de verdad sea una experiencia que les comprometa, ¿no? Y creo que en ese sentido ser coherente entre lo que dices que eres y lo que haces tiene mucho peso, ¿no? Y pienso también que tiene que ver con cierta estrategia preventiva en un mundo, en una sociedad donde las redes sociales tienen tanto peso, ser capaz de anticiparnos a crisis de reputación, de credibilidad, porque ya escucho voces dentro de mí que me están hablando de otras sensibilidades diferentes, me hace estar alerta, ¿no?, de cómo me tengo que comunicar también y qué mensajes tengo que cuidar y cuál tiene que ser mi posicionamiento como organización en determinados temas, ¿no? Porque lo tengo dentro, porque funcionan como altavoz de distintas sensibilidades, ¿no? Qué importante integrar esto también dentro de la empresa. Gloria, ¿qué aportamos las personas con discapacidad? Pues yo realmente no te voy a contestar. No te voy a contestar como inserta empleo porque parece que somos parte implicada y que el mensaje que te fuera decir es lo que vamos a decir a cualquier empresa cuando no conoce este mundo y nos queremos acercar. Entonces, me he apuntado aquí una frase de una empresa
que sí que opina para compartirla con vosotros, porque en ese acompañamiento que hacemos a la empresa, formación, les preguntamos luego mucho, ¿verdad? Somos luego muy preguntones en esto, porque queremos aprender. Y en una de estas preguntas, una empresa, Resol en concreto, nos dijo: favorecen la aparición de nuevas competencias profesionales en el resto de las personas del equipo de trabajo, además de fomentar el compañerismo y la generosidad. Y otra empresa, más juvenil, por el contexto, Decathlon, nos dijo: los jóvenes con discapacidad irradian mucha vitalidad. Los demás jóvenes aprenden de su grado de superación. Creo que prefería compartir la opinión de otros a la nuestra propia. Marc, si me dejas contaros una experiencia, yo pertenezco a la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid, que es la Federación de las Asociaciones de la Discapacidad, de la discapacidad intelectual y del desarrollo aquí en Madrid. Hace un año que incorporamos 2 personas con discapacidad intelectual a nuestra Junta Directiva. Esto está siendo una experiencia de muchísimo esfuerzo, pero sin lugar a dudas nos está haciendo una Junta Directiva mejor, más capaz de dar espacio para la participación de todos. Nos damos cuenta que a veces las personas con discapacidad intelectual, en nuestro caso, ponen el foco en cosas que a las personas sin discapacidad también nos gusta que se ponga el foco. Y ellos nos están haciendo mejor. Importante esa capacidad de aprendizaje también y esa capacidad de trabajar juntos, de trabajar en red hacia caminos que a veces están menos señalados, ¿no? Gloria, en ese punto también las alianzas, ¿qué aportan en todo este proceso? Yo creo que las alianzas es el gran facilitador, pero en todos los sentidos, entre los agentes necesarios para avanzar en común, pero si nos posicionamos en el joven, un joven cuando se plantea una meta laboral, plantea un camino, sus intereses, sus sueños, sus ilusiones, cuando somos capaces de visualizar ese camino a desarrollar, necesita aliados a su alrededor para permitir el alcanzar. Es impensable que hoy en día, en un mundo tan competitivo, con tantas dificultades, podamos avanzar solos. Entonces, las alianzas para mí es la clave, es el facilitador. Mamá, desde la perspectiva de la empresa, ¿el valor de las alianzas? A ver, yo creo que voy a hacer una declaración que me gusta hacer porque además la vivo y la siento. El modelo de alianzas que existe en España es probablemente el mejor ejemplo de marca España que yo conozco. No se gestionan las alianzas entre empresas y entidades y organizaciones del tercer sector en el mundo de la discapacidad como se gestiona en España. En ningún país del mundo, y como Mar sabe, conozco muchos, eso es una buenísima noticia. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado un espacio de colaboración entre las empresas y las organizaciones que trabajan con la discapacidad, que evidentemente ha liderado históricamente ONCE y CERMI fundamentalmente, pero al final ya todas las organizaciones, que ha permitido a las empresas, primero, entender que la discapacidad no solamente es una especie de obligación social, hombre, que tenemos que hacer porque la ley no sé qué, el 2% no. Como decíamos antes, porque aporta. Segundo, ahora estamos trabajando, y ahora hablo un poco más como vicepresidente del foro, estamos trabajando en ese segundo paso. Y es que la discapacidad no solamente es empleo de cualificaciones básicas. La discapacidad es empleo en cualquier nivel de la organización. Y 3, y fundamental, no hay posiciones accesibles para personas con discapacidad y posiciones no accesibles. Todas las posiciones son accesibles si somos capaces de encontrar el encaje. Y el papel de las alianzas con esas organizaciones que nos enseñan cómo hacer accesible todas las posiciones de una organización es, yo creo, que el mejor ejemplo que podemos dar a todos. Andrea. Estoy también de acuerdo con todos y tengo una cosa que contar y es que yo tengo la suerte de trabajar no solo dentro de las redes sociales y demás, yo soy reclutadora en el sector IT, trabajo en una empresa muy grande a nivel global, trabajo en Entity Data, es una consultora de telecomunicaciones y tengo la suerte de formar parte de su asociación. Bueno, tenemos dentro una fundación donde soy voluntaria para personas que forman parte de colectivos vulnerables, ¿no? Y está muy bien. Esa alianza
es gigantesca, porque yo he dado talleres de ayuda para crear el currículum, de empleabilidad para personas con discapacidad, de mujeres víctimas de violencia de género. Y dar esa ayuda, estar ahí para esa formación, esa investigación, ¿no?, que ayude a darnos cuenta de la importancia. Ojalá todas las empresas tuviesen esas alianzas para poner a disposición de personas que lo necesitan y ayudar en esa empleabilidad que es tan importante. Profundizamos un poco en esto que estás comentando, Andrea, y porque es muy interesante tu perspectiva un poco sobre la contratación, sobre el empleo en este mundo apasionante pero a la vez complejo, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva y también qué factores crees que suelen considerar las empresas a la hora de emplear a personas en general? Vale, mi perspectiva es que es beneficioso para todas partes, para todas las partes, para dar ese primer empleo o introducir en el mundo laboral a personas con discapacidad. Es muy beneficioso para todas las personas que buscan el primer empleo, porque meterte en el mercado laboral es muy difícil y para las personas discapacitadas todavía más, cosa que no me parece justo, ¿no? Entonces es beneficioso por esa parte y para las empresas también es beneficioso porque estamos en un momento en el que la generación Z es la más comprometida con la diversidad, la inclusión, y si una organización quiere tener un equipo comprometido o se mete de lleno en tener una organización inclusiva, con equipos de diferentes personalidades, diferentes puntos de vista, no va a tener ese clima tan bueno, de verdad. Y además es beneficioso para la empresa porque recibe diferentes puntos de vista para cualquier reto, para cualquier desafío, ¿no? Esa es mi perspectiva. Y en cuanto a los factores, ¿no?, me preguntabas que buscan las empresas. Al final lo que va buscando la empresa es poder adaptar el puesto de trabajo, ¿no?, a esa persona, que cumplan con las habilidades tanto blandas como incluso las habilidades técnicas de los puestos. Muchas empresas lo que hacen es una previa formación para las personas o para candidatos. Hay empresas que hacen formaciones, pues bootcamp, de 2 semanas, 3 semanas, para incorporar a esas personas que obtengan los conocimientos y puedan formar parte de la vacante, del proceso de selección. Es muy importante y, bueno, sobre todo lo que decía antes, ¿no?, que la empresa esté sumamente preparada para poder incorporar a una persona. ¿Y qué recomendaciones le darías a todos los jóvenes con discapacidad, a todas las personas con discapacidad que nos acompañan hoy? ¿Cuáles serían los top 5 consejos que les darías para que puedan brillar con luz propia en procesos de selección? Esa sin duda mi pregunta favorita. Bueno, sin duda, al final trabajo en esto y constantemente estoy en contacto con candidatos y bueno, es mi día a día. Mi tip número 1 es autoconocerse, saber realmente lo que queremos, porque si vamos a ir mandando currículums a cualquier oferta de empleo, ahí no vamos a conseguir nada. Entonces, para mí el tip 1 es el autoconocerse e ir fuerte, ¿no? Al final eso lo que te va a ayudar es a tener una seguridad en ti mismo, que esa seguridad te va a acompañar en todo el proceso de selección, en las entrevistas, a la hora de mandar currículum, cuando te pongas en contacto con las empresas. Luego, por supuesto, el currículum, tenerlo adaptado a las ofertas. Aquí muchas veces me dicen, Andrea, ¿y pongo la discapacidad? ¿No la pongo? Bueno, sentiros libres para poner o no poner lo que realmente queráis. Para ofertas que veis que son muy específicas, ¿no?, para personas con discapacidad, por supuesto, señalarlo, claro que sí. Luego, sin duda, el momento de las entrevistas. Qué nervios. Ponerlo en práctica, ensayar, y suena un poco raro, ¿no?, pero ensayar, igual que he ensayado yo en el tren, este discurso que os estoy dando. Las preguntas típicas, el háblame de ti, cuéntame qué es lo que quieres hacer o cómo te ves, qué has estudiado, cuáles son tus conocimientos. Al final son preguntas que, bueno, las habrás estudiado cuando te has conocido en el primer paso y vas a hacer que la empresa te conozca. Y luego, por supuesto, si ves que no te sientes seguro, si necesitas un apoyo, hay
muchísimos profesionales en redes sociales, asociaciones, empresas que te van a echar una mano a prepararte en esta empleabilidad. Así que no dudéis en pedir ese apoyo, que es muy necesario. Bueno, a mí me tenéis en la red, en Instagram, para lo que queráis, por supuesto. Y bueno, creo que esos son todos los tips que puedo dar. Apuntados quedan, porque además, recordar que además de este congreso vamos a poner a disposición en esa comunidad un poco todos los materiales, todas las conclusiones, todas las valiosísimas recomendaciones y, por supuesto, todos los servicios de Portalento, Inserta, Fundación 11, que os ayudarán día a día dentro de ese proceso de selección. Gloria, uniendo un poco con lo que dice Andrea, y para describir un poco más los servicios de Inserta, pero ¿por qué surgió este programa de alianzas y a qué necesidades tratábamos de dar respuesta? Vale. ¿Por qué surgió? Pues muy importante, porque no estamos solos. Porque no estamos solos y teníamos que buscar aliados para llegar. ¿Y para llegar a quién? A jóvenes con discapacidad que no estaban en el circuito del empleo, que no estaban por cualquier dificultad, Entonces, si están en el circuito del empleo, nos van a llegar de forma natural. Pero si no están, hay que averiguar por qué. Y era lo importante de acercarnos, de identificar aliados clave que nos acompañaran. Muchas veces, y los grandes retos para mí, más que activar hacia el empleo, que es con el tiempo, muchas veces gente muy joven que todavía está lejos y tiene que continuar todo su proceso formativo. En ocasiones es sentirte, ser capaz de reconocerte con naturalidad como persona con discapacidad. Eso cuesta mucho, porque por la imagen, por lo que pensamos o lo que creemos que los demás piensan de personas con discapacidad. Entonces, poder tratar los temas con normalidad, poder hablarnos en un proceso de selección con tranquilidad, con normalizarlo. Nosotros decimos mucho la palabra normalizar, porque al final es lo que tiene. Somos una persona más, igual que el resto de las candidaturas que va a valorar una empresa. Y por eso también era importante el sentir que no estás solo, que era el otro efecto también de la comunidad joven. Además, algunas edades, cuando más jovencitos estamos empezando con 16 años, si tienes una dificultad puedes sentirte muy solo, como yo me veo, esto solo me pasa a mí. Entonces es importante ese efecto comunidad, ese crecer todos juntos. Y para mí creo que es el principal reto. El empleo llega y todo llegará, afortunadamente se alcanza. Pero es importante avanzar ese recorrido y mejorar sobre todo la autoestima y la autoconfianza de los jóvenes. Qué importante y qué desafío también fue ese trabajo conjunto, ¿no? Háblanos un poco de eso y sobre todo con foco también en todos los resultados que se han podido alcanzar. Bueno, aquí ahora mis compañeros de Inserta que me conocen pensarán números, porque es mi defecto profesional. Efectivamente hay números y números muy positivos. Hemos activado hacia el empleo a más de 3.500 jóvenes, hemos conseguido casi 500 empleos y el 16% indefinidos, con lo cual es importante. Pero dicho esto, para mí el principal resultado es el aprendizaje que hemos tenido el personal de Inserta Empleo. O sea, cómo hemos aprendido a conocer al joven, a ser capaz de identificar sus intereses, sus motivaciones, sus inquietudes, los problemas y poder trabajar con ellos. Y lo que más me ha gustado de todo, lo digo casi como a nivel personal, ha sido recientemente estamos presentando los nuevos proyectos que vamos a abordar y ver a personas que han trabajado muy, muy de lleno en este proyecto, estar proponiendo ideas para cómo abordar problemas detectados, intereses en este proyecto, para mí ha sido lo más gratificante. Creo que es el mejor resultado. Hemos aprendido y queremos convertir en ese aprendizaje en acciones. Cuéntales, compartamos un poco con todas las personas que nos acompañan hoy, qué servicios les ofrecemos desde Inserta a las personas con discapacidad para su orientación, su formación y su empleo. Bueno, pues es un servicio
Es un servicio de orientación. No queremos que identifiquéis orientación como una información inicial, sino un servicio de acompañamiento en todo el proceso de búsqueda de empleo, donde tú estás valorando constantemente, estás retroalimentando después de cada actuación que haces, cómo incide, cuál es el siguiente paso a hacer, donde trabajamos desarrollo de habilidades, competencias, formación, competencias técnicas de cualificar para profesión, empleo, por supuesto, acompañar a empleo, para lo cual es fundamental el servicio también que se presta con el empleador, de asesoramiento, de servicio. Al final es un poco estar aunando los intereses de una parte con otra para conseguir un bien común, porque al final está claro que se enriquecen todos. Los empleadores, como hemos dicho antes en la primera intervención, y las propias personas, porque al incorporarte al mercado laboral es cuando es difícil, incluso cuando tenemos cierta edad que pensamos en la jubilación y con ganas casi. Pero es verdad que el trabajo todavía nos ayuda mucho a realizarnos, y cuando no lo tienes, sobre todo, parece que te falta algo y es fundamental hacerlo. Contaríamos muchos más servicios, pero no podemos por exigencias del tiempo, pero recordar, como decía Lari, que fuera tenemos 2 stands en donde se ofrece un poco el speed dating, todos los servicios de ayuda de Inserta, incluso en elaboración de currículum, en todos estos servicios que enumeraba nuestra compañera Gloria, y también de Por Talento Digital, nuestro programa en ámbito de formación y empleo en ámbito digital. Solo el año 2022, más de 5.000 personas formadas ya en este ámbito, con unas inserciones muy importantes en el ámbito de las empresas, y a nivel global, desde Inserta, estamos hablando de más de 12.000 contrataciones de personas con discapacidad en empresas como Acciona, que hoy nos acompaña aquí y que es un referente tanto a nivel nacional, lo decía antes Lari también, como a nivel internacional. Es muy interesante también todo este recorrido que hemos tenido a lo largo de los años con Acciona, y cómo Acciona, allá donde iba, a Brasil, a Australia, continuaba un poco implementando estas políticas de incorporación de personas con discapacidad, porque estas políticas de inclusión y de diversidad ya forman parte del ADN de Acciona. Juanma, cuéntanos un poco cuáles son esas políticas. Muy rápido, empezamos, realmente cumplíamos la LISMI entonces, a la LGD más o menos, pero en 2007 dijimos, vamos a por esto y vamos a hacerlo bien, ¿no? Y fuimos de la mano de la Fundación. Yo creo que ha sido la mejor decisión que hemos tomado en esta materia. Primero fijamos un objetivo que era 2% de empleo directo, no 2% de empleo de directo más alternativas, sino 2% de empleo directo. Lo conseguimos en 2009, 2010. A partir de ahí dijimos, bueno, vamos a ver si llegamos al 3%. Para que os hagáis una idea, el 3% de empleo directo en España viene a ser como unas 800 personas, es decir, somos una gran empresa de empleo de personas con discapacidad. Eso nos costó bastante más, porque ahí fue realmente cuando conseguimos hacer ese cambio de dinámicas internas, porque al principio, pues sí, el empleo con discapacidad era equivalente a empleo de perfiles muy básicos, etcétera, etcétera, de empleo auxiliar. Durante esos años trabajamos bastante y al final conseguimos acabar 2017-2018 con 3,5% de empleo directo, ¿vale? Y dijimos, ¿y ahora qué? Nada, 5. Está fácil. 5. Después, ¿qué toca? Pues el 5. Y cuando nos pusimos el 5 dijimos, ¡pah! Esto va a ser realmente difícil porque ya estamos tocando hueso, ¿no? O sea, eso ya... bueno, hemos cerrado 2022 con 4,38. O sea, vamos como casi medio punto por delante del objetivo que nos habíamos propuesto. Y ese objetivo del 5, que lo teníamos para el 2025, yo creo que lo vamos a conseguir a mediados del 2024. O sea, que estamos en el sentido de objetivos muy concretos. Ojo, importante, hablamos de políticas. Este objetivo está dentro del Plan Director de Sostenibilidad, que es un plan director que aprueba el Consejo de Administración y la Junta General todos los años, y va nuestro bono, el de toda la compañía. Cumplimos, es un elemento más que suma o resta en nuestros objetivos. Pero esa es la parte, digamos, fácil, porque eso se fija. Lo importante es cómo hemos conseguido trabajar en los cambios de mentalidad de la gente. Y lo que os decía antes,
sea, ya, al contrario, ahora ya empezamos a tener gente que dice, oye, tengo este puesto, joder, que yo creo que a lo mejor, oye, pues mira, a ver, porque a lo mejor si encontramos a alguna titulada o algún titulado superior, échame una mano a ver qué tipo de discapacidad creéis que podría encajar mejor o podría ser más accesible para este puesto y tal. Hombre, y que eso te lo cuenten los managers es muy satisfactorio, ¿no? Yo hablo mucho con la gente, con los técnicos nosotros les llamamos captación de talento, a los técnicos de reclutamiento y te vienen y dicen, oye, fíjate que no sé quién me ha dicho oye, ¿qué podemos hacer? Pues habla con la gente que sabe de esto y vamos a ver qué perfiles, dónde podemos encontrarlos. Como veis, ese cambio de mentalidad es muy importante, pero ahí falta la parte vuestra y esa parte de sensibilización que tenemos que hacer hacia vosotros. Y un poco por apoyar lo que hace un momento decía Andrea, formaos. Tenemos acceso en este país y en estas condiciones a increíbles tecnologías que hacen que la accesibilidad sea muchísimo más fácil de alcanzar. Y yo creo que la formación es la gran herramienta que podemos conseguir. Las organizaciones vamos a cambiar porque necesitamos talento, sea de donde sea, como sea, de la manera que sea. Y lo que vamos a buscar es talento. Nos va a dar exactamente igual el origen, la raza, la orientación sexual, lo que sea. Necesitamos talento. Entonces lo que tenéis que hacer es asegurar que tenéis acceso a esa formación, a esos conocimientos y evidentemente a esas tecnologías. El impulso de las tecnologías para el empleo con discapacidad va a ser un salto verdaderamente mágico en los próximos 4 o 5 años. Yo creo que va a ayudar muchísimo, os va a ayudar mucho y nos va a ayudar a nosotros a poder integrar mejor este talento. Te vamos a pedir un poco que nos hables desde el doble rol, tanto como director de recursos humanos de Acciona, de una multinacional como Acciona, como desde ese rol de vicepresidente del Foro Inserta Responsable, poniendo un poco voz a todas esas más de 100 empresas con las que trabajamos de forma conjunta. ¿Qué beneficios crees que aporta el talento con discapacidad a las empresas? Ya lo he comentado en un principio. Yo creo que siempre sabéis que hay un debate y los que tenemos origen de abogados o de licenciados en Derecho, siempre aprendemos, las cosas primeras que aprendes es la persona y la persona jurídica, que son dos cosas distintas, pero a la vez cada vez más convergentes, ¿no? Y al final hay personas buenas y personas malas, y hay personas jurídicas buenas y personas jurídicas no tan buenas, ¿no? Bueno, pues cuando una empresa se preocupa de políticas y desarrolla políticas de diversidad e inclusión, es una buena persona jurídica. Y las empresas se están dando cuenta, pero lo malo, lo bueno, no es que las empresas se den cuenta, es que vosotros os dais cuenta. Y exactamente igual que os decía, formaos, también os digo una cosa, id a las empresas que realmente os quieren. Eso es muy importante. A mí me hace mucha gracia, no sé si conocéis, bueno, Andrea sabrá mucho más de esto que yo, bucear en las redes. Hay montones de portales donde vosotros, los candidatos, valoráis a las empresas. Está Indeed, está Glassdoor, hay un montón de portales, no voy a hacer publicidad, pero yo me preocupo cuando entro en Glassdoor y veo que la puntuación de Acción ha bajado una décima, porque digo, chicos, esto no va bien. Esto no lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque sois vosotros los que vais a acabar eligiendo y tenéis que elegir bien, ¿vale? Y el hecho de que una empresa esté en la fundación, participe, se integre, haga políticas proactivas, ayude a formar en nuevas tecnologías, ayude a digitalizar vuestro talento, es la mejor señal de que esas son empresas que os quieren y son las empresas que vosotros tenéis que querer. Y esto lo hacemos en España, pero nos lo llevamos debajo de la cartera fuera. Es decir, cuando nosotros llegamos a un país, y lo sabéis perfectamente en la Fundación, lo primero que hacemos es, oye, ¿tenéis en este país, no sé qué, no sé cuál, un contacto de alguna organización que nos pueda ayudar? Porque queremos trasladar esas políticas, esas prácticas, esa forma de trabajar, esa forma de buscar candidatos, queremos trasladarla a esos países. Eso es lo que decía de la magnífica experiencia y de la buena marca España en empleo de personas con discapacidad. Buscad esas empresas, buscad las empresas que hacen estas políticas, diferenciar del greenwashing, que también hay aquí un poco de greenwashing, de vez en cuando hay gente que también hace un poco de... Pero al final lo vais a ver, si están en el foro, si participan en ponencias, si invierten, si presentan datos de empleo con discapacidad verdaderamente potentes, si están intentando romper esa barrera de cristal del empleo
de baja cualificación y emplean gente con cualificaciones medias y cualificaciones altas, estaréis no solamente acertando vosotros en la empresa que deberá ser vuestro empleador, sino que encontraréis una empresa que valorará de verdad vuestras capacidades. Una última recomendación que les dirías un poco a las personas que hoy nos acompañan, ese TIC para esos procesos de selección. Formación, digitalización y en las redes. El mundo del empleo se maneja en las redes, ¿verdad, Andrea? El mundo del empleo hoy se maneja en las redes, en todos los sentidos, no solamente en los portales, sino mirad en todas las herramientas, en LinkedIn, en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales, para entender a la empresa a la que os vais a aproximar. La aproximación a la empresa será siempre mucho más potente si conocéis lo mejor a la empresa. Yo siempre le hago la primera pregunta a la gente que se acerca, a veces que me tengo que entrevistar con alguien, desafortunadamente cada vez menos, y digo, oye, ¿cómo estaba la acción de Acciona hoy? Tienes que saberlo. Si vas a entrevistarte a una empresa en la que quieres trabajar, tendrás que saber cuál es su valor en bolsa en ese momento. Si va bien, si va mal, cómo ha ido en los últimos años, cuáles han sido sus últimos resultados. Y eso está toda la información en las redes y por suerte tenemos acceso a toda la información. Y también lo ha dicho muy bien Andrea, entrenaos. Esto se aprende. Sí. O sea, esto a mí me hace, no, es que yo tal. Esto se aprende. Esto se aprende. Esto se entrena, esto se aprende. Y cualquiera en estos momentos tiene acceso a herramientas e instrumentos que le van a ayudar muchísimo en sus procesos de reclutamiento, de incorporación. Gracias a Juanma y gracias a Acciona. Acciona pone a vuestra disposición, estamos incorporando pues, perfiles de todo tipo, perfiles con y sin formación, perfiles más cualificados o perfiles de todo tipo, pero también es muy importante toda la parte que está haciendo Acciona de exigir / acompañar a todos sus proveedores en este cumplimiento legal. Acciona, hemos hecho una formación conjunta para que todo el elenco de proveedores de Acciona, recuerdo alguna reunión, alguna tarde, yo creo que era como de esta, hacía bastante calor en torno a julio, ¿no? Con la dirección de compras y la dirección de compras de Acciona, cuando pues decían que se podían quedar sin proveedores porque les estaban exigiendo pues, el cumplimiento del 2% y más, ¿no? Y al final no se quedaron sin proveedores, ¿verdad, Juanma? Yo creo que hemos avanzado muchísimo. Esa es también parte de nuestro compromiso social, es decir, no puede ser un buen proveedor aquel proveedor que no cumple con aquellos principios o con aquella filosofía que nosotros defendemos. Entonces queremos que nuestros proveedores también lo hagan. Y el último programa que hemos hecho, que además lo hemos hecho de la mano también de la Fundación, hemos hecho unos contenidos formativos en materia de sostenibilidad y en concreto en materia de empleo de personas con discapacidad con COE para todos sus afiliados, que es una formación, son pequeñas píldoras para sensibilizar sobre todo el mundo de la pequeña y mediana empresa, porque esto no solamente va de empresas de 40.000 personas, sino que en el fondo va de toda la cadena de valor, ¿no? Y ahí estamos, yo creo que orgullosos de que todas las empresas en este país se comprometan de verdad con el empleo de personas con discapacidad. Pues gracias también por esas oportunidades de empleo que estáis generando dentro de vuestros proveedores, dentro de toda vuestra cadena de valor. Previo a este proceso de contratación está, Arantxa, la orientación, que como nos decía también Gloria, es clave en todo este proceso, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Pues yo hablaría primero de una cuestión de derecho, ¿no? La Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad en el artículo 24 habla de educación, ¿no? Del derecho de las personas con discapacidad a una educación de calidad, ¿no? Y la orientación es un elemento imprescindible para esa educación de calidad, ¿no? Yo diría además que no podemos pedirle a las empresas que sean empresas inclusivas si primero los colegios, los centros universitarios, los centros de formación profesional no hemos sido inclusivos, ¿no? Entonces, ese es quizá cuando hablábamos de roles de los distintos agentes, el agente del sector educativo tiene un rol, tiene un compromiso, y es que nuestros espacios educativos, escuelas, colegios, institutos, centros de formación profesional, universidades, tienen que ser espacios para todos, porque si no, luego no le podremos pedir a la empresa que tenga oportunidades para todos y tampoco se lo podremos pedir a la sociedad, ¿no? Entonces, para mí, primero es una cuestión de derechos, ¿no? En segundo lugar,
Fíjate, la OCDE nos dice ya que las mejoras que tienen que ver con la orientación académico-profesional de los alumnos disminuyen la tasa de número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, mejora el impacto en las expectativas salariales y ajusta una cosa que es muy importante en orientación, que es lo que los jóvenes desean, sus expectativas, sus intereses vocacionales con la realidad del mercado, ¿no? Leía este fin de semana en el País que se gradúan al año más de 2.500 criminólogos en España y no hay empleo para, creo que, ni la mitad. Luego ahí hay un desajuste, hay un gap entre lo que las universidades en este caso estamos ofertando, lo que las empresas necesitan, y en ese gap perdemos a los jóvenes que se desorientan en ese proceso, ¿no? Claro, cuánto más importante en colectivos que son más vulnerables. Las personas con discapacidad, los jóvenes con discapacidad, son más vulnerables frente a las oportunidades de formación y frente a las oportunidades de empleo. En el 2021 la diferencia de tasa de empleabilidad entre jóvenes con y sin discapacidad está en más de 37 puntos. Es que estamos hablando de que todavía nos queda, gracias a Dios hay empresas como Acciona, pero todavía nos queda muchísimo por recorrer. Entonces, es una cuestión de derechos y la orientación es estratégica para cambiar y aumentar esas probabilidades de tomar mejores decisiones que aumenten mis posibilidades de encontrar un trabajo digno en un futuro, ¿no? Yo creo que la clave tiene que ver orientación para tomar buenas decisiones. Y dentro de ese camino que es necesario recorrer para llegar a esa ansiada empleabilidad, ¿qué pasos destacarías como más importantes? Pues mira, yo suelo trabajar sobre un modelo de un psicólogo anglosajón, Watts, que habla, el modelo se llama DOTS, y que habla de hacerte 4 grandes preguntas. 4 grandes preguntas que en realidad están en la base de casi todas las decisiones personales que uno va a tomar en la vida, incluso diría de casi todas las decisiones organizacionales, que es quién soy, dónde estoy, qué haré y cómo lo haré. Así se diseña un plan estratégico de una empresa y así se diseña un plan estratégico en lo que tiene que ver con la formación y la decisión sobre qué quiero estudiar y en qué quiero trabajar. Entonces, esa primera pregunta de quién soy yo, que tiene que ver con construir mi identidad como persona con una realidad que es la de la discapacidad, pero también tiene que ver con entender mis fortalezas, tiene que ver con saber cuáles son mis áreas de mejora, tiene que ver con descubrir intereses primarios. Todos nacemos con intereses primarios, pero hay otros muchos que tenemos que descubrir, que están por descubrir, ¿no? Entonces, ayudar a los jóvenes a hacerse esa pregunta de quién soy y a poder responderla en profundidad, ¿no? ¿Dónde estoy? Esto que os contaba de cómo puede ser que se gradúen al año 2.500 criminólogos y no haya trabajo ni para la mitad. ¿En dónde estoy, ¿no? Cuando un alumno mío me dice yo quiero estudiar Ciencias del Mar en Madrid, cuando sé que su familia no va a poder pagar una universidad donde hay Ciencias del Mar, pues hay que hacer un acompañamiento de ajuste entre el quién soy y el dónde estoy, qué oportunidades reales tengo a mi alrededor, ¿no? Y cuando esas 2 preguntas están contestadas con profundidad y con amplitud, tomo una decisión, qué haré y planifico los pasos que me llevan a ejecutar, a conseguir esa decisión, cómo lo haré, ¿no? Y en ese sentido, las alianzas, los apoyos en las redes sociales y en las redes humanas, si es que nada lo podemos hacer solos, ¿no? En la comunidad más próxima o más lejana, si es a través de Internet, tenemos seguramente muchas palancas para que ese qué haré y cómo lo haré de verdad se haga real, ¿no? Qué importante eso que dices, Arantxa, y que además entronca con los valores de este programa de alianzas, porque justamente a veces nos damos cuenta que el camino del empleo en un contexto complejo como el que estamos abordando, también apasionante, tiene muchos pasos y a veces nos encontramos con que hay muchas autopistas en paralelo, pero que luego llegamos a una pista sin asfaltar.
Entonces, si trabajamos todos juntos, trabajamos todos en red, al final llegaremos mucho mejor a destino antes y de una forma más ajustada, porque esto que acabas de decir sobre un poco el desajuste, el ejemplo de los criminólogos, ¿no? Pues es un reclamo que con las empresas del Foniserta, con Acciona, con Andrea, hemos repasado muchas veces también, ¿no? ¿Qué recursos, otro de los sentidos de este congreso, es poner a disposición en esa comunidad todos los recursos que están a disposición de las personas con discapacidad? Hemos enumerado un poco todos los de Inserta. ¿Algún recurso más que podamos poner y que podamos sumar? Mañana tendremos también un día muy intenso en todos estos recursos. Vamos a ir capa a capa, pero alguno que nos puedas avanzar, Arantxa. Yo, hablaría en general de estar cerca cuando una persona tiene una discapacidad o una familia tiene una persona, un joven, un hijo con discapacidad, que busque al sector social, al movimiento asociativo. Lo nombraba antes Juan Manuel, ¿no? Ya sea en discapacidad intelectual, en autismo, en visual, siempre hay un movimiento detrás que tiene que estar ahí apoyando y acompañando los procesos claves de transición de las personas. Yo creo que eso es cuando a mí me llega una familia con un hijo con discapacidad intelectual, acaba la secundaria, ¿qué vamos a hacer? Acaba TVA, si está en modelo de educación especial, ¿qué vamos a hacer? Tenéis una entidad de referencia, buscar la entidad de referencia, si no la federación os ayuda a buscarla, porque es tu red, es tu acompañante, ¿no? Clave. Yo creo que también es muy importante conocer los derechos que tenemos como personas con discapacidad, la Ley General de Discapacidad, los convenios, la nueva LOMLOE, la nueva Ley de FP. ¿Qué derecho tengo yo como persona con discapacidad? Y tengo que exigirlo, porque si no lo conozco no lo voy a exigir, ¿no? En concreto, podría nombrar 2 portales vinculados a esa primera pregunta del ¿quién soy? Uno lo trabajamos desde la Universidad de Comillas, que se llama Orión, que es un portal gratuito de orientación vocacional que nos ayuda a través de cuestionarios, a través de fuentes de información, a ir haciendo ese trabajo de quién soy y dónde estoy, ¿no? Y también otro que tiene que ver con una entidad privada, Fundación Bertelsmann, que trabaja en España por la orientación académico-vocacional y por la formación profesional dual, una entidad de mucha referencia, que también tiene recursos de orientación académico-vocacional para jóvenes, para familias y para centros educativos, que creo que pueden ser interesantes. Muy importante también este ámbito de la FP y de la FP dual, pero por tiempo vamos a dar la oportunidad de que puedan hacer alguna pregunta a los ponentes, de que podáis hacer alguna pregunta y si no continuamos, que habéis dicho los 4 cosas muy interesantes. ¿Alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta por allí y otra por aquí. Quería preguntar si vais si me podéis dar apuntadas los portales que ha dicho la ponente última. La de la Universidad de Comillas y la otra que si me podéis dar apuntados los portales. Por supuesto, contad con ello. Cuenta con ello, Mónica. Vale, gracias. Teníamos otra pregunta por allí. ¿Sí? Hola, buenas tardes y muchas gracias a los ponentes, muy interesante. Quería formular una pregunta en relación a las competencias blandas, alinearlo un poquito con el taller que hemos tenido recientemente. ¿Qué competencias blandas las personas con discapacidad o no con discapacidad, ¿no?, crees que se debería potenciar en los currículums? Gracias. Bueno, me la quedo yo. Te toca. Sobre todo, como os he dicho antes, la adaptabilidad y la resolución de conflictos, la adaptabilidad de cambios y resolución de conflictos ahora mismo son las habilidades blandas que más se necesitan y que piden además en las empresas. Sin duda me quedaría con esas 2. Trabajo en equipo, también muy importante, sin duda.
Sí, tenemos otra pregunta por aquí. Un minutito que te acercan el micrófono. Mientras se acerca el micrófono, y con el permiso de Andrea siempre, voy a añadir una que es la de gestión de la diversidad. Según el EPICE, el estudio de posiciones y competencias más demandadas, la gestión de la diversidad es una de las competencias más demandadas, pero a la vez más escasas. Sí, tal cual. Continuamos. Buenas. En relación a la pregunta que Bueno, mi nombre es Kevin. En relación a la pregunta que dice mi compañero, la mía es que debería empezar... A ver si alguien me podría explicar, por fin, qué es la definición de competencias blandas, por fin. Porque, claro, preguntaron de las competencias blandas, pero hay que empezar por el principio, digo yo. Totalmente de acuerdo. Muy bien, Kevin. Gloria, te la vamos a pasar a ti. Competencias blandas, soft skills. ¿Qué son las soft skills? ¿Qué son las competencias blandas? Cuéntale un poco la metodología. Vale. Pues la verdad es que muy burdamente, muy burdamente sería aquellos aspectos que más se valoran, casi siempre o de forma muy generalizada, casi con independencia del puesto de trabajo, que están siempre, que tenemos que estar desarrollando de forma más permanente. Quizá añadiría también, ¿no?, que tienen que ver con la inteligencia emocional casi siempre, ¿no? Con factores de las relaciones sociales, de la resiliencia, de la capacidad de autocontrol, empatía, esa parte, ¿no?, como no específica de un puesto de trabajo. Usar un Excel sería una competencia específica, sino trabajar en equipo, que tiene que ver con relacionarme con los demás, sería una competencia blanda, ¿no? A mí siempre... Ay, perdón. Sí. No, perdón, Andrea. Un comentario un poco irónico, ¿no? Como habéis visto por mi currículum, yo soy el mayor de todos y me puedo permitir el lujo de hacer algunos comentarios que quizás son un poco boomers. Pero históricamente, si no tenías no sé cuántos títulos y no sé qué formación técnica, y no sabías desarrollar en Java y no sé qué y no sé cuántos, un montón de cosas, no tenías capacidad de hacer un empleo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que eso tiene, no digo que poco valor, pero es un valor que cambia a tal velocidad que tu mejor conocimiento de hace 3 años puede valer 0 ahora mismo. Entonces, los conocimientos técnicos, las competencias técnicas, cada vez van teniendo menos valor. No quiere decir que no lo tengan, hay cosas que tienes que saber, evidentemente. Pero o mantienes esa formación técnica de forma continua y permanente o tiene 0 valor. ¿Qué es lo que estamos buscando? Aquellas cosas que son realmente difíciles de aprender, porque muchas de ellas están en parte de nuestra personalidad. A mí siempre me ha hecho... Yo he sido consultor, como he visto, fui socio de Price, y yo me acuerdo que ganábamos montones de pasta haciendo cursos de trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Trabajar en equipo es muy difícil. Nos entra nuestra competitividad natural y es muy difícil. Entonces, el que la persona tenga esa capacidad de trabajar en equipo o tenga esa capacidad de integrar la diversidad, que tampoco es fácil, o tenga esa capacidad de ser empático, de desarrollar a sus equipos, eso es lo que realmente valoramos. Eso es lo que realmente valoramos las empresas. Y dicho esto, lo que hace 20 años esto se llamaba... Esta gente va a enganchar bien con nosotros. Ese es el resumen de que es una competencia blanda. Esta persona va a integrarse bien en nuestra cultura, en nuestro equipo, en nuestra forma de ser, en lo que queremos que sea nuestra empresa. Esas son las competencias blandas. Sí, totalmente. A mí me gusta un poco definirlas como las competencias blandas son aquellas relacionadas más con tu forma de ser y las competencias técnicas aquellas que vas aprendiendo, ¿no? Como ha dicho bien mi compi. Excel, pues lo vas aprendiendo cómo programar o cómo ir usar esos programas y trabajar en equipo. Quizá haces 20 cursos y no sabes trabajar en equipo. No te sale. Bueno, todo se puede aprender, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, Bueno, Pues más o menos. concluimos con una frase de un presidente de Repsol, que Gloria mencionaba también. Es otra de las compañías que también trabaja con nosotros históricamente, incorpora talento con discapacidad. Y lo que decía como conclusión de estos ámbitos es que lo importante es el talento y todo lo demás se va a poder adaptar. Eso es. Ese talento...
ese talento, ese espíritu no te rindas nunca. Sabemos que no os vais a rendir, que vais a continuar, y nosotros no nos vamos a rendir nunca tampoco hasta que lleguéis a la línea de meta de ese empleo que tú quieres. Gracias, Andrea, gracias, Juanma, gracias, Arantxa, gracias, Gloria, y gracias a todos vosotros por compartir esta tarde de julio tan intensa y que seguro que será una inversión. Tenemos que continuar con la siguiente mesa y mañana será un día muy intenso en donde además vais a tener muchos de estos elementos y muchos de estos recursos que vais a poder tener a vuestra disposición para llegar a esa línea de meta y en la que contaremos también con nuestra secretaria general que nos ha venido acompañando a lo largo de toda la jornada. Me vais a permitir que dé también las gracias al equipo que está haciendo todo esto posible, a Hermes, a Concha, a todo el equipo de comunicación, a Laura y al gran equipo de Ilunion Comunicación Social, a Pilar y a todo el público que nos seguís aquí y a todo el que nos está siguiendo por streaming. Gracias.